Hay una oración que los judíos han repetido 2 veces al día durante más de 3000 años. No es una súplica, no es un pedido, es una declaración de principios que ha sobrevivido imperios, persecuciones y el paso de civilizaciones enteras. Se llama el Shema Israel y contiene en apenas 6 palabras en hebreo la filosofía que ha hecho del pueblo judío una de las comunidades más resilientes y prósperas de la historia de la humanidad. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué una oración? ¿Por qué no una estrategia de negocios, un manual de inversiones, un secreto financiero? La respuesta, cuando la entiendes, lo cambia todo, porque el Shema no es una oración que pide riqueza al cielo. Es una orden que le da el ser humano a sí mismo. Y en esa diferencia, entre pedir y actuar, entre esperar y construir, está el abismo que separa a los que prosperan de los que no. Hoy vamos a cruzar ese abismo juntos. Tikkun Olam es una expresión hebrea que significa reparar el mundo. En la tradición judaica, especialmente en la Cábala, el universo fue creado de una forma imperfecta a propósito. No por un error divino, sino como una invitación. El ser humano no fue puesto en la tierra para contemplar la creación, fue puesto aquí para completarla. Esta idea tiene más de 2000 años, pero su aplicación al mundo de los negocios y las finanzas es tan radical hoy como lo fue en su origen. La mayoría de las personas entiende la riqueza como algo que se toma, no como algo que se crea. Se obsesionan con conseguir clientes, ganar contratos, capturar mercado. El lenguaje mismo lo revela. Capturar oportunidades, ganar dinero, tomar decisiones de negocio. Pero el Tikkun Olam invierte completamente este paradigma. No preguntes qué puedes obtener del mundo, sino qué parte del mundo puedes reparar. El dinero, desde esta perspectiva, es simplemente la medida del valor que has creado para otros. En 1990, un joven israelí llamado Shai Agassi observó que el mundo tenía un problema con la energía fósil. En lugar de pensar en cómo enriquecerse con el petróleo, preguntó, ¿cómo puedo reparar esto? Fundó Better Place, una empresa que intentó crear la infraestructura global para vehículos eléctricos antes de que Tesla existiera. El proyecto fracasó por razones de mercado, pero el principio fue correcto. Identificó una fractura en el mundo y construyó su negocio como respuesta a esa fractura. Ese es el espíritu del Tikkun Olam aplicado a la economía moderna. Hoy, los negocios más valorados del mundo son aquellos que identificaron un mundo roto y lo repararon a escala. Amazon vio un mundo donde el comercio era ineficiente. Google vio un mundo donde la información era inaccesible. Airbnb vio un mundo donde el alojamiento era caro y homogéneo. Cada uno de estos casos es, en su esencia, Tikkun Olam. La lección financiera es directa. Antes de preguntarte cómo ganar dinero, pregúntate qué está roto en el mundo que tú puedes reparar. Esa respuesta vale más que cualquier plan de negocios. El dinero siempre llega a donde el valor fue primero. Si construyes algo que repara el mundo, aunque sea el mundo de 100 personas o de 10, el dinero es consecuencia inevitable. La pregunta que deberías hacerte esta noche no es ¿cómo gano más?, sino ¿qué está roto a mi alrededor que yo podría arreglar? En la cultura judía, el estudio no termina cuando termina la escuela. El Talmud, que es la compilación de la ley oral judía y sus debates, no es un libro de respuestas, es un libro de preguntas. Rabinos que murieron hace 1500 años todavía debaten con rabinos de hace 200 años en sus páginas. El aprendizaje no es un evento puntual en la vida judía, es una práctica diaria, permanente, intergeneracional. Hay una expresión, Kol Yom Yihye Beinechak Chadashim, que cada día sean como nuevos para ti,
Cada día aprender algo nuevo como si fuera la primera vez. La mayoría de las personas asocia el aprendizaje con la juventud. Uno estudia, se gradúa, encuentra trabajo y deja de estudiar. El conocimiento se convierte en algo estático. Lo que sabías a los 25 años es lo que usas a los 45. Pero el mundo no es estático. Las industrias cambian, las tecnologías cambian, los mercados cambian. Y quien deja de aprender no solo se queda quieto, retrocede porque el mundo avanza sin él. La obsolescencia intelectual es uno de los mayores riesgos financieros del siglo XXI, y la mayoría no lo ve venir. Warren Buffett, que aunque no es judío, ha absorbido profundamente la filosofía de la inversión paciente y el aprendizaje compuesto, afirma que lee entre 500 y 700 páginas al día. Cuando le preguntaron por qué, respondió: el conocimiento se acumula como el interés compuesto. Charlie Munger, su socio, construyó deliberadamente lo que él llama un modelo mental látiz, una red de conocimientos de biología, psicología, física, historia y economía que aplica a cada decisión de inversión. Ambos son, en esencia, estudiantes del Talmud aplicado a los mercados. En finanzas, la curva de aprendizaje es literalmente una curva de ganancias. Un inversor que lee y estudia durante 10 años tiene una ventaja acumulada enorme sobre uno que no lo hace. Pero el aprendizaje judío tiene una característica especial. No solo se aprende, se debate. Se busca al otro, al habruta, el compañero de estudio, para confrontar ideas, encontrar contraargumentos, fortalecer el pensamiento. En los negocios modernos, esto se traduce en buscar mentores, comunidades y asesores que te desafíen intelectualmente, no que te confirmen lo que ya crees. La diferencia entre el que prospera y el que no rara vez está en el talento. Casi siempre está en quién dejó de aprender y quién no. El conocimiento no caduca cuando te gradúas, caduca cuando decides que ya sabes suficiente. Durante siglos, los judíos fueron expulsados de sus tierras, prohibidos de poseer propiedades y excluidos de la mayoría de los gremios y profesiones. Frente a esa exclusión sistemática, desarrollaron algo más poderoso que la tierra o el dinero: redes. La quejila, la comunidad, se convirtió en el activo fundamental del pueblo judío. Cuando llegabas a una nueva ciudad como judío, la comunidad local te recibía, te daba alojamiento, te conectaba con compradores, vendedores, abogados, médicos. No había LinkedIn en el siglo XIII, pero había algo más eficiente: confianza comunitaria acumulada durante generaciones. En el mundo moderno, el individualismo se ha convertido en un valor supremo. Yo me hice solo. Nadie me ayudó. No le debo nada a nadie. Esta narrativa, además de ser casi siempre falsa, es financieramente autodestructiva. Las investigaciones en economía de redes muestran consistentemente que el éxito profesional y financiero está más correlacionado con la calidad de tu red que con tu coeficiente intelectual o tu formación académica. Las oportunidades no llegan por Internet, llegan por personas que confían en ti. En Silicon Valley existe un fenómeno documentado por investigadores de Stanford: la desproporcionada presencia de emprendedores judíos en las empresas más exitosas. Una parte de la explicación es cultural e intelectual, pero otra parte es puramente de red. Organizaciones como YPO, Entrepreneurs Organization, o las ramas locales de B'nai Brit crean vínculos de confianza que aceleran negocios. Un estudio de Harvard Business School mostró que los emprendedores con redes fuertes de puentes culturales, personas de distintos mundos que los conectan, tienen tasas de éxito hasta 3 veces mayores. El capital social,
La red de relaciones de confianza que tienes es tan valioso como el capital financiero y en muchos casos más. Un empresario con 10 millones de dólares pero sin red pierde las mejores oportunidades. Uno con 100,000 dólares, pero con acceso a las personas correctas, puede construir imperios. La quejila moderna no requiere pertenecer a una comunidad religiosa, requiere invertir tiempo y energía en crear relaciones de valor mutuo, auténtico y de largo plazo. Eso es lo que los judíos llevan milenios construyendo. Tu red no es tu patrimonio neto, tu red es tu multiplicador. Con ella, un peso vale 10. Sin ella, 10 pesos valen 1. La pregunta no es cuánto tienes, sino con quién estás conectado, y más importante aún, a quién le resultas valioso tú. El Talmud contiene una frase que debería estar en la pared de cada escuela de negocios del mundo. Kinyan Torah. La adquisición de la sabiduría es la única adquisición que nadie puede quitarte. La tradición judía no desprecia el dinero. Eso sería una caricatura. Pero sí tiene una posición filosófica clara sobre su lugar en la jerarquía de valores. El dinero es un medio poderoso para cumplir mitzvot, mandamientos, obligaciones éticas, no un fin en sí mismo. Esta distinción no es semántica. Determina completamente cómo tomas decisiones financieras. La mayoría de las personas persigue el dinero como si fuera el destino final. Y cuando llegan a cierta cantidad, descubren que el destino estaba vacío. El fenómeno de la adaptación hedónica, estudiado extensamente en psicología del comportamiento, muestra que los seres humanos se adaptan rápidamente a nuevos niveles de riqueza y vuelven a su nivel base de satisfacción. El millón que pensabas que te haría feliz se convierte en el punto de partida para necesitar 10 millones. Sin un propósito que trascienda el dinero, la acumulación es simplemente una carrera sin línea de llegada. George Soros, uno de los inversores más exitosos de la historia, ha declarado repetidamente que el dinero para él fue siempre un medio para financiar su filosofía del pensamiento crítico y la sociedad abierta. Con su fundación Open Society ha donado más de 32,000 millones de dólares, no porque sea altruista sin más, sino porque su marco de valores define el dinero como un instrumento para algo más grande. Esta claridad de propósito, paradójicamente, lo hizo un mejor inversor. Toma riesgos calculados con más convicción porque sabe exactamente para qué. Las finanzas conductuales, la rama que estudia cómo realmente tomamos decisiones con el dinero, muestran que las personas con un propósito financiero claro toman decisiones más racionales, ahorran más consistentemente y resisten mejor las tentaciones de consumo impulsivo. El para qué del dinero no es una pregunta espiritual, es una herramienta de optimización financiera. Cuando sabes para qué quieres el dinero, el camino hacia él se vuelve más claro, más directo y menos vulnerable a las trampas del mercado y del ego. El dinero sin propósito es combustible sin motor. Puede explotar, puede quemarte, pero no te llevará a ningún lado. Antes de preguntarte cuánto quieres tener, pregúntate qué harás con ello que valga la pena recordar. La palabra tzedaká suele traducirse como caridad, pero esa traducción es un empobrecimiento radical del concepto original. Tzedaká viene de la raíz hebrea tzedek, que significa justicia. No es opcional, no es generosidad. Es una obligación ética y legal en la tradición judía. El Talmud establece que incluso quien recibe caridad está obligado a dar caridad. Y Maimónides, el gran filósofo y médico judío del siglo XII, creó una escalera de 8 niveles de tzedaká, donde el nivel más alto no es dar dinero, es ayudar a alguien a que ya no necesite ayuda. La mayoría de las personas ve la caridad como un lujo de los ricos. Primero me enriquezco, luego doy.
o la ve como un gasto, dinero que sale y no regresa. Ambas visiones son financieramente equivocadas. La primera asume que dar viene después del tener, cuando en realidad el acto de dar crea los hábitos mentales y las redes sociales que facilitan el tener. La segunda ignora los estudios que muestran consistentemente que las personas y organizaciones que dan de forma sistemática tienen tasas de crecimiento mayor que las que no lo hacen. Un estudio de la Universidad de Notre Dame, seguido durante décadas, encontró que las personas que donan regularmente más del 10% de sus ingresos, el concepto bíblico del diezmo, adoptado también en la tradición judía, generan, en promedio, ingresos significativamente mayores que sus pares que no lo hacen. La correlación es robusta incluso cuando se controlan factores como educación, industria y edad. La explicación no es mágica. Quien da sistemáticamente desarrolla abundancia mental, amplía su red de confianza y señala al mercado que tiene excedentes. En el mundo empresarial moderno, el concepto de tzedakah se manifiesta en lo que hoy llamamos capital reputacional y en la economía de la confianza. Las empresas que destinan recursos genuinos, no de relaciones públicas, al bienestar de sus comunidades, crean vínculos de lealtad que ninguna campaña publicitaria puede comprar. El cliente que sabe que comprarte a ti tiene un impacto positivo en el mundo, paga más, vuelve más y te recomienda más. La tzedakah no es filantropía, es una estrategia de largo plazo para la prosperidad sostenida. El nivel más alto de tzedakah, según Maimónides, es crear las condiciones para que otro ya no necesite recibir. Imagina si ese fuera tu objetivo de negocio, no solo vender, sino transformar. No solo servir, sino empoderar. Eso no es ingenuidad. Es la fórmula más antigua del crecimiento sostenible. El Talmud dedica tomos enteros a la negociación, los contratos y la ética comercial. El comercio judío medieval en Europa fue posible, en parte, porque desarrollaron un sistema de acuerdos reconocido entre comunidades de distintas ciudades. El responsa rabínica funcionaba como un sistema legal transnacional cuando no había otro. La base filosófica era clara. Un acuerdo justo es el que ambas partes pueden cumplir con dignidad. Un acuerdo que destruye al otro también destruye al que parecía ganar, porque elimina un socio y mancha una reputación. La cultura de negociación dominante, especialmente en América Latina, tiende hacia dos extremos igualmente disfuncionales. O la agresividad, ganar aplastando al otro, o la sumisión, aceptar cualquier cosa por no confrontar. Ambas posiciones pierden de vista que una negociación no es un combate, sino un proceso de diseño de valor compartido. Cuando uno aplasta al otro, pierde un aliado. Cuando uno se somete, pierde credibilidad y rentabilidad. La negociación judía histórica buscó siempre un tercer camino, encontrar el punto donde ambas partes ganan más juntas que separadas. El concepto moderno de negociación basada en principios, desarrollado por Roger Fisher y William Ury en su libro Sí, de acuerdo, de Harvard, bebe directamente de esta tradición. Fisher, cuyo trabajo fue influenciado por estudios de mediación en conflictos del Medio Oriente, propone separar a las personas del problema, enfocarse en intereses y no en posiciones, y generar opciones de ganancia mutua. Esta metodología, hoy enseñada en las principales escuelas de negocio del mundo, tiene milenios de antecedentes en el derecho rabínico. En los negocios, la reputación de ser un negociador justo es un activo que se aprecia con el tiempo. Un empresario conocido por crear acuerdos donde todos ganan, recibe más oportunidades, mejores condiciones de crédito y socios más comprometidos.
Uno conocido por aplastar a sus contrapartes gana una batalla y pierde la guerra. El largo plazo siempre premia la ética negociadora. Las mejores alianzas empresariales de la historia y las que generaron más valor fueron construidas sobre acuerdos donde ambas partes sentían que el otro las trató con respeto. Cada negociación es una elección entre ganar esta vez o ganar siempre. Los que eligen ganar esta vez construyen transacciones. Los que eligen ganar siempre construyen imperios. La diferencia está en si ves al otro lado de la mesa como un adversario o como el arquitecto de tu próxima oportunidad. Hay un concepto en el pensamiento judío llamado Lidor Vidor, de generación en generación. La identidad judía no se piensa en términos de una vida individual, sino de una cadena transgeneracional. Esta perspectiva tiene consecuencias económicas profundas. Las decisiones se evalúan no solo por su impacto inmediato, sino por lo que dejan a los hijos, a los nietos, a la comunidad futura. El Talmud pregunta, ¿quién es rico? Y responde, el que está satisfecho con su porción, no el que tiene más, sino el que sabe dónde está parado y construye desde ahí con paciencia. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Los algoritmos de las redes sociales, el crédito fácil, la cultura del consumo conspicuo y la velocidad de los mercados financieros nos entrenaron para querer todo ahora. Pero la neurociencia es clara. El sistema de recompensa inmediata del cerebro, la amígdala, es el enemigo número uno del patrimonio a largo plazo. Cada vez que cedemos a la gratificación inmediata, el auto que no podemos pagar, el gadget innecesario, la inversión especulativa, hipotecamos nuestro futuro por una descarga de dopamina que dura horas. La familia Rothschild construyó durante 200 años uno de los imperios financieros más grandes de la historia. Su estrategia no fue especulativa, fue paciente, sistemática y explícitamente transgeneracional. Mayer Amschel Rothschild, el fundador, no pensaba en su beneficio personal. Pensaba en qué posición dejaría a sus 5 hijos, quienes a su vez pensaron en sus descendientes. Esta mentalidad de Ledor Vidor convirtió una casa de cambios en Frankfurt en una red financiera continental. No fue genialidad, fue tiempo más disciplina, más visión larga. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, en palabras atribuidas a Einstein. Pero el interés compuesto solo funciona para quien tiene la paciencia de no tocarlo. Un inversor que mantiene su portafolio durante 30 años supera consistentemente, con activos ordinarios, a uno que especula durante 30 años con activos extraordinarios. La diferencia no está en la inteligencia del mercado, está en la tolerancia al tiempo. Las culturas con mentalidad transgeneracional como la judía entienden esto de forma visceral, porque lo practicaron por necesidad histórica. La pregunta que deberías hacerte antes de cada decisión financiera no es ¿qué gano hoy?, sino ¿qué le estoy dejando al que seré en 10 años? Ese futuro tú vive en las consecuencias de las decisiones que tomas hoy con impaciencia. Trátalo con respeto. Cuando se les prohibió poseer tierra, ejercer oficios manuales o participar en los gremios medievales europeos, los judíos encontraron refugio en las profesiones intelectuales, la medicina, el derecho, la filosofía, las finanzas, el comercio de ideas. No fue una elección voluntaria al principio, fue una imposición. Pero la consecuencia inesperada
fue que desarrollaron durante siglos una cultura de valoración del trabajo intelectual que hoy se expresa en estadísticas asombrosas, representando menos del 0,2% de la población mundial. Los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel de la historia. La economía industrial nos enseñó a valorar el trabajo físico y la producción de bienes tangibles. Pero estamos en la economía del conocimiento y las reglas cambiaron. Hoy, el activo más valioso que una persona puede tener no es su fuerza física ni su tiempo en horas. Ambos son finitos y replicables, sino su conocimiento especializado, su criterio experto y su capacidad para resolver problemas complejos. Sin embargo, la mayoría sigue pensando en cómo vender más horas de trabajo en lugar de cómo volver su conocimiento más escaso y, por tanto, más valioso. El economista israelí Dan Ariely, profesor en Duke University y MIT, es uno de los padres de las finanzas conductuales modernas. Su especialización absoluta en el estudio de las irracionalidades humanas en las decisiones económicas, un nicho aparentemente estrecho, le permitió escribir libros que vendieron millones de copias, crear empresas de consultoría y asesorar a gobiernos y bancos centrales. No fue diversificación lo que lo hizo exitoso, fue profundización. Se convirtió en la persona más conocida del mundo en un problema muy específico. En el mercado actual, el generalista está en extinción económica. El especialista profundo, el que sabe más que nadie sobre algo específico y valioso, tiene poder de negociación ilimitado. No porque sea arrogante, sino porque el mercado paga por la escasez. Si sabes lo mismo que 1000 personas, vales lo que vale una persona promedio. Si sabes algo que pocas personas saben y muchos necesitan, tu precio lo determinas tú. La especialización no es un lujo académico. Es la estrategia de posicionamiento más potente disponible para cualquier profesional. El mundo no te paga por lo que sabes. Te paga por lo que sabes que otros no saben. La especialización no es limitar tu horizonte. Es elegir dónde cavas tan profundo que nadie más puede seguirte. Cava. El tesoro siempre está abajo, nunca en la superficie. El Shema Israel no es solo una oración, es un llamado a la conciencia. Shema significa escucha. No a Dios, no al cielo, sino a las leyes profundas que gobiernan cómo funciona la prosperidad en el mundo real. Crea valor antes de pedir recompensa. Aprende más de lo que el mercado espera. Construye comunidad antes de necesitarla. Da antes de tener todo lo que quieres dar. Negocia para que el otro también gane. Piensa en décadas, no en meses. Y profundiza hasta que nadie más pueda seguirte. Estos no son principios religiosos, son los principios de funcionamiento de la prosperidad sostenida, probados durante 3000 años de historia humana. Si este video te movió algo por dentro, si hay aunque sea una idea que no puedes dejar de pensar, quiero pedirte 3 cosas. Primero, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque seguimos trayendo conocimiento como este con la misma profundidad. Segundo, comenta abajo cuál de estos 8 principios resuena más contigo en este momento de tu vida, porque tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este video. Y tercero, la más importante, aplica. No mañana, esta semana. Elige uno solo de estos principios y ponlo en práctica. El Talmud dice que el estudio que no lleva a la acción no es estudio. Es entretenimiento. Tú decidiste ver un video de conocimiento. Ahora decides si vas a convertirlo en sabiduría.